Primera de Corintios capítulo 6 y vamos a leer del 1 al 12 y quiero que pongan mucha atención a la escritura. Después, al terminar el mensaje, vamos a leer los siguientes versículos hasta terminar el capítulo. Pero quiero comenzar haciéndoles una pregunta. Algunos dirán sí, algunos dirán no. Voy a hacer una pregunta. ¿Soy libre para hacer todo lo que quiera? Algunos dirán, no me lo conteste, algunos pensarán, no, otros dirán, sí. Pero ¿qué piensa usted? ¿Soy libre para hacer todo lo que yo quiera o lo que usted quiera? ¿Soy libre? ¿Somos libres? Y lo vamos a ver a través de la escritura. Y mire, y quiero comenzar diciendo estas palabras. ¿Cuántas personas, o cuántos de nosotros, o cuántos de toda la iglesia en general, en el mundo entero, que hemos aceptado a Cristo, hemos nacido de nuevo, nos hemos bautizado y continuamos pecando? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad que todos pecamos? ¿Y somos libres para hacerlo? Sí, somos libres para hacerlo. No es que sea la voluntad de Dios y no es que no traiga consecuencias, pero podemos hacerlo. Podemos tomar la decisión de hacerlo y lo hacemos. Pecados graves o menos graves, o mucho menos, o pecados que tal vez no se ven, que nadie sabe, pero lo hacemos. Y el problema, hermanos, es las consecuencias del pecado. Las consecuencias que vienen por lo que hacemos, por lo que decidimos hacer y lo hacemos. Aunque después, si somos hijos, el Espíritu Santo nos redarguye, nos arrepentimos, pedimos perdón, viene la disciplina de Dios y eso pues es consecuencia de nuestra vida. Duele, porque la disciplina del Señor duele. Y después nos pesa haber hecho lo que hicimos. Y no queremos volver a hacerlo. Pero lo hicimos. Vemos aquí en esta iglesia de los Corintios, en 1 Corintios capítulo 6, vemos esta iglesia de los Corintios que hacían muchas cosas y Dios los había rescatado muchas cosas y es probable que muchos de ellos querían continuar haciendo algunas de ellas. Y algunos de ellos, o todos, o algunos de ellos, decían que eran libres para hacerlo. Nos es lícito hacerlo. Y el apóstol Pablo les dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Y por qué no conviene? Porque estamos desagradando a Dios. Y si desagradamos a Dios, si somos hijos, Dios va a tener que disciplinarnos. Y Dios nos disciplina, ¿cierto? ¿Verdad? Que Dios nos disciplina. Y aún aquellas personas que no son hijos, pues las consecuencias del pecado vienen. Y si mueren en su pecado, la muerte eterna, la condenación eterna. Pero tenemos que tener bien en claro, todos bien en claro, que aunque somos hijos de Dios, somos cristianos, las cosas que hacemos que a Dios desagrada nos traen consecuencias. Es como hacer un préstamo que después no lo van a estar pagando, nos viene el pago para atrás. Como prestamos, lo hacemos, lo disfrutamos, pero después viene el pago. Vamos a leer, hermanos, por favor, del 1 al 12, dice la palabra de Dios: ¿os alguno
de entre vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Padre, estamos en su presencia. Le damos gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre, porque usted ha sido muy maravillosamente bueno con nosotros. Ayúdenos, Padre, que esta palabra el Espíritu Santo nos hable y que nos ayude a ponerla en práctica, Señor, en nuestras vidas. Si hay algo en nosotros, Padre, que en este momento vamos a aprenderlo, nos vamos a dar cuenta que no estamos bien, Señor, que el Espíritu Santo nos convenza del pecado, nos redarguya y podamos venir a pedir perdón, a arrepentirnos y a pedirle, Señor, la fortaleza, la ayuda. Y dándole gracias a usted por su honra, para su gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, hermanos, ¿cuál sería la razón, en este pasaje que leímos, cuál sería la razón de los pleitos de estos hermanos? ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué peleaban? ¿Por qué defraudaban? Y lo digo, hermanos, porque en los versículos 8, 9 y 10, lo que ellos hacían sería que a causa de que todavía cometían fraude contra los hermanos, defraudaban a los hermanos, agraviaban. Dice en el versículo 8, porque vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, ya ellos habían hecho una decisión por Cristo, se habían bautizado y el apóstol Pablo les dice, ya ustedes fueron santificados, fueron lavados con la sangre de Cristo, fueron santificados y fueron justificados. ¿Qué quiere decir eso? Que eran salvos. No sé yo si todos, habría algunos que no lo habían sido, que no eran salvos, no lo sé. Pero algunos de ellos que eran salvos seguían haciendo cosas que antes practicaban y querían continuar practicándolas. Y ellos argumentaban pues que ya eran salvos, que ya eran libres. Y hermano, esto yo lo he oído de personas que dicen, pero yo soy salvo, yo soy salvo. O a veces personas que están practicando fornicación y son cristianos, son personas que se han bautizado y dicen, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Pero están practicando algún pecado o están en pecado. Escuché el testimonio de un joven
ya estaba en el lecho de la muerte, tenía sida, ya estaba el puro huesito. Está el papá, la mamá, a la par de él está ya muriendo. Tenía, no sé, días, meses para morir. Da su testimonio y dice él, yo pensé que porque era cristiano, hijo de Dios, el pecado no me iba a alcanzar. Y mírenme cómo estoy. El pecado me alcanzó. Estaba muriendo. Estaba, hermano, era el puro esqueletito ya. Nomás el pellejito pegado al hueso, ya muriéndose, de sida. Y estaba reconociendo que había pecado contra Dios y el pecado lo alcanzó. Y gracias a Dios, pues, creo que él se fue con el Señor. Tuvo la oportunidad de arrepentirse, ponerse a cuentas con Dios. Ahora, yo no sé si era salvo cuando practicaba el pecado, no lo sé. Solo Dios. Porque en realidad, hermanos, el Dios es el que va a juzgar y Dios es el que juzga. A veces, hermanos, somos muy prontos nosotros para juzgar a alguien. Es una persona que dice que es cristiano, que es salvo y se ha bautizado y es parte de alguna iglesia o de esta iglesia o de X iglesia. Y si nosotros sabemos que está haciendo algo, algún pecado visible, decimos, pues ese no es salvo, ese no fue salvo, ese cree ser salvo, pero no es salvo. Y la verdad que nosotros no sabemos, porque no sabemos lo que él siente en su corazón. Tal vez él siente que el Espíritu Santo le está redarguyendo, pero no se humilla para obedecer al Señor. Y luego vendrán las consecuencias. Vienen las consecuencias por el pecado. Pero nosotros somos, en realidad, somos muy rápidos para decir, ese no es salvo. ¿Verdad que sí, hermanos? Somos bien rápidos, si ese no es salvo, ese no es hijo de Dios. Y a veces nos sucede como lo que dijo el Señor Jesucristo, que vemos la paja que está en el ojo de la otra persona y no podemos ver con nuestros ojos porque tenemos una viga en nuestro propio ojo. Amén, amén. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, si la persona aceptó a Cristo, se arrepintió, aceptó a Cristo y se bautizó y continúa haciendo algo que nosotros sabemos que no debe de hacerlo, es indebido, porque se ve, el pecado que se ve, porque nosotros también pecamos, pero no se ve, o si usted lo ve o yo no lo veo, yo no me doy cuenta en mí, pero a veces, hermanos, hacemos pecado que no lo ven las demás personas, pero sí pecamos, todos pecamos. El mismo apóstol Juan dijo que si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Entonces, estas personas de la iglesia de Corinto, ellos seguían cometiendo, veamos el versículo 8, por favor, hermanos. Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Ahora, ellos argumentaban que todo les era lícito, todo les era lícito. Veamos, hermanos, en los versículos 9, dice, sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo aquí les hace la pregunta, ustedes saben que los injustos no heredan el reino de Dios. Dice, no erréis ni los fornicarios. Ellos continuaban cometiendo fornicación. Ellos vivían en una ciudad donde eso era muy normal hacerlo. Y vivimos en un tiempo, hermanos, en una época o en una era de que así es. Así es. Ya el noviazgo, ya no es el noviazgo de aquellos años que ves, platicas con la muchacha. No, ahora ya es como si fuera pareja ya casada. Y luego prueban a ver si acaso sí, si la hacen, si no la hacen, si no la hicieron, está bien, cada quien por su lado.
Pero ya van a todo, a la fornicación, ya eso se practica muy normalmente. Y en esta iglesia así era, en esta ciudad así era, de Corinto. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras. Idolatría puede ser cualquier cosa, hermanos, que ponemos en lugar de Dios. Puede ser el esposo, la esposa al esposo, el esposo a la esposa, o los hijos, o el dinero, la casa, cualquier cosa. Eso es idolatría, ¿cierto o no es cierto? Hermanos, y mire, nosotros como cristianos a veces hacemos idolatría. Ya quitamos la virgencita, ya quitamos el diosito de barro, de yeso, de lo que sea. No tenemos aquí imágenes, pero a veces los hijos, o la esposa, o el esposo, o cosas materiales. Y eso es idolatría. Todo aquello que ponemos o que le damos el lugar primordial antes que a Dios, le damos el primer lugar en lugar de a Dios, eso es idolatría. Es idolatría. Dice, ni los adúlteros. Y el Señor Jesucristo dijo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya que adulteró con ella en su corazón. ¿Cuántas veces, hermanos, los hombres miramos a una mujer y la miramos con intenciones de codiciarla? Eso es adulterio. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y ustedes saben lo que es eso. Y esto es precisamente lo que hacía esta persona, de lo que estaba yo comentando, de que murió de SIDA. Murió. Y lo estaba haciendo. Y él pensaba que el pecado no lo iba a alcanzar porque era un hijo de Dios, porque era cristiano. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y vea lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro Dios. Entonces, hermanos, ellos tal vez una sola persona no practicaba todo, pero entre todos habían sido estas las prácticas de estas personas. Y probablemente algunas de esas cosas las seguían practicando y ellos argumentaban de que ya eran libres en Cristo y ya eran cristianos. Por eso dice el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Mas no todas convienen. Porque ellos seguían practicando algunas de estas cosas y argumentando que eran libres en Cristo. Y cada cristiano que hemos venido a Cristo, hemos sido libertados en Cristo Jesús. Tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. ¿La salvación se pierde, hermanos? No se pierde la salvación. ¿Hemos pecado contra el Señor en algunas ocasiones? Sí. ¿Perdimos la salvación? No. ¿Nos conviene hacerlo? No conviene. Ahora, el apóstol, hermanos, dice en este mismo versículo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas. En otras palabras, él está diciendo, podemos hacerlo todo. Todo podemos hacerlo. Pero vea lo que dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. No me dejaré dominar de ninguna. El problema, hermanos, gravísimo es cuando uno se esclaviza de algunas cosas que tal vez no es pecado. Pero si nos llegamos a esclavizar de aquello, ya perdimos nuestra libertad. Ya eso es pecado. Y cuando nos esclavizamos de estas cosas, cuando le damos el primer lugar, o estamos haciendo aquello y le damos el primer lugar a esa cosa antes que a Dios, antes que al Señor.
ponemos en primer lugar cualquier otra cosa en lugar de Dios. Sea lo que sea. Porque, hermanos, usted puede decidir si viene a la iglesia o no viene, ¿verdad? ¿Y eso conviene? ¿Conviene? ¿Sí conviene no venir? Conviene venir. ¿Por qué? Porque aprendemos y porque agradamos a Dios y porque adoramos al Señor y Él quiere. El Señor dice que Él está donde haya 2 o 3 congregados en su nombre. Entonces el Señor está aquí. Nos conviene venir, no nos conviene si no venimos. No conviene que no vengamos. Pero podemos hacerlo, somos libres de hacerlo, de venir o no venir. Seamos honestos, hermanos. ¿Verdad que sí? Somos libres. Yo puedo decidir no venir, hermanos. Que el hermano Ramiro dé la escuela dominical y predique, o que el hermano Pablo dé la escuela dominical y el hermano Ramiro predique. No voy a poder ir. No puedo, no voy a ir. O usted o cualquiera de ustedes puede decir, no voy a ir. No me siento bien. Prefiero quedarme dormido, prefiero quedarme en la cama. O salió cualquier situación. Ahora, nosotros podemos juzgar, mira, no vino porque no le interesa. A lo mejor o tal vez hubo una emergencia y eso solamente Dios lo sabe y Dios lo juzga. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Eso solamente Dios lo juzga. Pero si yo sé que puedo venir o yo puedo venir, me conviene venir. Y es mejor venir. Mucho mejor venir. Porque estoy agradando al Señor. Y voy a recibir, ¿qué? Bendición de parte de Dios. Ahora, estas personas decían, pero somos libres para decidir. Todas las cosas me son lícitas. Puedo hacerlo o no hacerlo, dependiendo de lo que yo quiera. Soy libre. Ya soy salvo, soy un hijo de Dios y como quiera voy a ir al cielo. Sí, pero me va a traer consecuencias. Ellos habían sido ya lavados, santificados, justificados por el nombre del Señor Jesucristo. Pero ellos querían seguir practicando algunas cosas que habían estado practicando antes. Y su argumento es que ya eran libres y que podían hacer las cosas como ellos decían o como ellos querían. Y el apóstol Pablo les dice, sí, son libres ustedes de hacer lo que quieran. Claro que sí son libres de hacerlo. Ustedes pueden tomar su decisión, ustedes pueden seguir hacer como mejor les parezca. Ustedes pueden hacerlo. Pero cuidado, que aquello nos robe la bendición, nos esclavice, porque nos convertimos en esclavos de aquellas cosas que preferimos hacer. Y ese es el problema. El diablo, hermanos, es bien astuto. Y él se mete de maneras muy sutiles, muy sutilmente. Y el apóstol pregunta aquí, o no lo hace como pregunta, pero dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y la pregunta la quiero hacer yo. Las cosas que hacemos en lugar de hacer las cosas para Dios, o todo lo que hacemos trae algún beneficio. Todo lo que hacemos, quiero aclarar la pregunta. Todas las cosas que hacemos en nuestra vida diaria, ¿trae algún beneficio o provecho? ¿O nada más lo hacemos porque nos gusta, no ponemos atención si está trayendo algún provecho para el evangelio, para mi vida, para mi familia, hablando espiritualmente? Todo lo que hacemos. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿lo que hago sirve para edificar a la iglesia? Todo lo que hago sirve para edificar mi vida espiritual. Todo lo que hago sirve para edificar espiritualmente hablando a mi familia. Todo. Porque mi vida, ¿de quién es, hermano? ¿Su vida de quién es? De Cristo.
Entonces todo lo que hacemos, todo lo que hago, trae algún beneficio, algún provecho para Cristo. Tenemos que pensar en esto. Por ejemplo, ahorita vamos a salir de este lugar y vamos a ir a la calle. Y lo que vamos a hacer, donde vamos a andar, a donde vamos a ir, mi vida es como un instrumento en las manos del Espíritu Santo para la gloria de Dios, para beneficio de mi vida espiritual, de mi familia, de otras personas, para que otras personas escuchen del Evangelio y tal vez algunas personas sean salvas. Es bien importante, ¿sí, hermanos? Es importante en nuestra vida diaria que mi vida esté siempre rendida ¿a quién? A Cristo. Que donde quiera que ande, lo que hago sea de beneficio o de provecho para algunas personas, para el progreso del Evangelio, o solamente lo voy a hacer porque me gusta, porque así me dio la gana. Sirva o no sirva, simplemente yo soy libre, nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Voy a hacerlo porque me gusta, porque quiero. Y no me importa si trae beneficio para mi vida espiritual, para mi familia o para la iglesia. Si eso va a edificar la iglesia, va a edificar mi vida espiritual, mi familia, no importa. Pero lo voy a hacer porque quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque soy libre en Cristo. ¿Verdad que sí, hermanos? Somos libres en Cristo. Pero todo lo que hagamos tiene que haber algún beneficio para la gloria de Dios. Tiene que haber, hermanos, algún beneficio, algún provecho para el Evangelio. Que Dios nos ayude a tener eso en mente. Porque tenemos que siempre, hermanos, estar contribuyendo para la edificación de la iglesia, de mi vida espiritual, de mi familia, y para que el Evangelio sea esparcido, que yo sirva como instrumento para que otras personas puedan conocer a Cristo. ¿No es esa la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros, los cristianos, parte de la iglesia, todos los que somos parte de la iglesia de Cristo? Entonces, hermanos, mi vida, tu vida, nuestras vidas tienen que contribuir para salvación y edificación de otras personas. Cualquier cosa que hacemos o practicamos, tenemos que tomar más en serio la obra que Dios nos ha encomendado. Dios nos ha encomendado, hermanos, algo muy valioso y muy precioso, muy preciado, que es la salvación de las almas. Mi vida, que sea edificada en Cristo. Que mi vida y tu vida sirva para edificación de la iglesia. Que mi vida y tu vida sirva para edificación de otras personas, para que el Evangelio sea esparcido, para que otras personas lleguen a conocer a Cristo. Maravilloso. Maravilloso es el regalo que Dios nos ha dado. El privilegio que el Señor nos ha dado de que sirvamos aquí como instrumentos para que personas sean rescatadas de las garras del diablo, sean rescatadas del camino que los está llevando a la perdición y al infierno. Por eso el apóstol Pablo, él decía que su vida fuera derramada como libación en el sacrificio, delante del sacrificio, un sacrificio para Dios, un sacrificio agradable, perfecto, delante de los ojos del Señor. Que su vida estuviera en el servicio hacia el Señor. Y ese tiene que ser el sentir de nosotros. Señor, aquí está mi vida, úsala para tu honra y para tu gloria. A mí me gusta hacer aquello, me gusta hacer esto. Eso es lo que a mí me gusta más, pero eso trae algún provecho para la obra de Dios.
¿Trae algún provecho para mi vida espiritual? ¿Trae algún provecho para mi familia, para mis hijos, para mis nietos, para los cónyuges, el cónyuge, los vecinos, las amistades, las personas que nos ven? ¿Algún provecho espiritual? O más bien, muchas veces sirvo de piedra de tropiezo. Eso es bien importante, hermanos. Y si hacemos lo que a nosotros nos gusta, aunque sirva de piedra de tropiezo a los demás, eso nos traerá consecuencias a nosotros. Va a traer consecuencias negativas a la vida personal, a la familia y aún hasta la iglesia. Aún hasta la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, quiero volver a leer el versículo 12, dice, todas las cosas me son lícitas. El apóstol Pablo está respondiendo a los corintios. Sí, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Si es pecado, pero si me esclavizo a ello, si no es pecado y me esclavizo a ello, de todos modos estoy perdiendo mi libertad en Cristo Jesús. Estoy perdiendo el tiempo. En lugar de servir a Cristo, estoy esclavizándome a algo que no debe de ser. Y si es pecado, pues peor ruina, peor desgracia. No todas las cosas convienen, porque aquellas cosas lo pueden a uno llevar al pecado, a consecuencias y a esclavizarnos. Porque dejamos de ser libres en Cristo y nos convertimos en esclavos de aquellas cosas. Y tenemos que pensar, ¿para qué está sirviendo eso? Si no edifica la iglesia, si no edifica mi vida espiritual, si no edifica mi familia, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Si no sirve para que alguien escuche el evangelio a través de mi vida, de mi boca, ¿para qué sirve? Para que aquella persona pueda ser salvo. Si no está sirviendo para eso, ¿para qué sirve? Solamente me esclaviza y puede servir de tropezadero a otras personas, para que otras personas tropiecen. Y luego traerá consecuencias a nuestras vidas, a mi vida, a nuestras vidas, consecuencias negativas y las de otros y aún de la iglesia. Todo lo que hacemos, hermano, tiene que ser lícito, tiene que ser cosas que convienen para la obra de Dios, tienen que ser cosas que a Dios agrada, y tenemos que vivir sometidos a Él. Que nuestra vida esté rendida a Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, que presentemos nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, a Dios. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional, que eso sea nuestro diario sentir. Ahora, nosotros, ni los corintios, ni el apóstol Pablo, ni usted, ni yo, no podemos, pero si decimos, Señor, aquí está mi vida, Señor, ayúdame, ayúdame. El diablo no quiere que lo hagas. El diablo no quiere que tu vida esté rendida a Cristo. El diablo no quiere que tú le sirvas a Cristo. Él es el enemigo de las almas. Él es el enemigo de la iglesia. Él lo que quiere es que todo el mundo viva descarriado en pecado, pensando que está bien, pero que viva, que continúe viviendo de la manera que antes de conocer a Cristo vivía y que siga viviendo de esa manera. Eso es lo que el diablo quiere, que sigan las personas en la vanidad, en el orgullo, practicando lo que antes se practicaba. Pero no nos conviene, no nos conviene. Esas cosas nos dominan, nos esclavizan y no conviene. Y traerá consecuencias a nuestra vida, a la iglesia, a nuestra familia.
Y Cristo no quiere que suframos esas situaciones. Cristo quiere que seamos libres. Cristo quiere que vivamos una vida cristiana en libertad. Y para ser libres en Cristo, es necesaria la obediencia a su palabra. Y para obedecerla necesitamos conocerla. Y para conocerla necesitamos leerla. Leerla, meditar en ella, orar. Señor, yo no puedo, pero tú puedes en mí. Por eso dice el mismo apóstol Pablo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo lo podemos. ¿Cuál es aquella cosa que tú sabes, que tú has aprendido, que se te ha enseñado que eso no debes de hacerlo, pero sigues haciéndolo? Ya eres algo, eres una hija o un hijo de Dios, pero sigues haciéndolo. Y muchas veces nos acostumbramos y decimos, pero ya ni atención le ponemos porque nos es lícito, decimos. Ya soy un hijo de Dios, soy cristiano y nada. Y ya ni atención le ponemos y sabemos que es pecado. Y no nos es lícito. Y nos esclaviza. Podemos hacerlo, pero no conviene. Todo me es lícito, dice el apóstol, pero no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero hay que tener cuidado en no dejarnos esclavizar de ninguna cosa que ya sabemos que no debemos de hacerlo. Ya sabemos que no debemos de hacerlo. Dice, continuamos leyendo, hermanos, en el 13, dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. El estómago, el vientre, la comida, las cosas de este mundo, todo va a ser destruido, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice que los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ellos continuaban viviendo en fornicación, los corintios, y sabrá Dios qué pasaría con ellos, porque yo he sabido de personas que son cristianos y continúan practicando un pecado de fornicación y no quieren apartarse, y después pagan terribles consecuencias. Y piensan que el pecado, como este hombre, este es otro testimonio, ese hombre que tenía sida, él dijo con su boca, yo pensé que el pecado no me iba a alcanzar, pero ya estaba al borde de la muerte. Entonces, hermanos, tenemos que recordar que nuestra vida fue rendida, fue entregada a Cristo, y Él es nuestro Señor, y Él es el que tiene que guiar nuestra vida. Para cualquier cosa que hagamos, tiene que darle gloria a Dios. Tiene que darle gloria a Dios. Debe de darle a Dios gloria. Lo que vivimos, lo que hacemos, lo que hablamos, las decisiones que tomamos,
cualquier cosa tiene que ser para la gloria de Dios, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya somos del Señor. Dice el versículo 20, termino leyendo aquí, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Somos propiedad de Cristo. Y dice en Romanos, lo que estuve mencionando, dice que presentemos. Dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta. La voluntad perfecta para tu vida, para mi vida, para nuestras vidas, es estar haciendo su voluntad. Que nuestra vida esté rendida a Cristo siempre. Y aquellas cosas que ya sabes tú, que son pecado, apártate de ellas. Y si no puedes, en Cristo podemos. Pídele al Señor que te ayude a dejarlo. ¿Sí? Pídele al Señor que te ayude a dejarlo. Vamos a orar. Padre, necesitamos, Señor, de su poder, de su ayuda. Necesitamos, oh Dios, de su gracia y de su misericordia. Ayúdenos, oh Dios, a que nuestra vida, nuestro ser, nuestro cuerpo esté rendido a usted siempre, Señor. Y cada cosa que hagamos, Señor, cada cosa que hagamos, siempre estemos pensando que debe de ser para su honra y para su gloria. Ayúdenos, Padre, que el Espíritu Santo siempre nos esté guiando a todo lo que hacemos. Le glorifique a usted, Señor, donde quiera que andemos. En el nombre de Jesús se lo pido y la gracia le doy, Señor. Padre, ruego por la hermana Yera, que va a viajar, Señor, este miércoles, Señor. Ruego que la cuide, que la guarde, que la lleve con bien, la guarde el tiempo que va a estar allá. Y cuando regrese, Señor, que usted la traiga con bien. Bendígala a ella, a su niña. Y damos gracias, Señor, porque siempre que hemos orado, usted nos ha respondido las oraciones, protegiendo, bendiciendo, sanando, Señor. Y Señor, gracias, Padre. Gracias porque usted ha sido muy bueno con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.